Imagínate esto. Imagina años. No solo días, ni semanas, ni siquiera meses. Hablamos de décadas. Años contados en noches sin dormir, en mañanas que llegaban con el peso del mismo dolor de ayer, en un constante nudo en el estómago que no se aflojaba nunca. Imagina lágrimas. Tantas que podrían llenar un pozo. Lágrimas derramadas en secreto, en la soledad de la noche, ante un altar, o simplemente mirando a la distancia, preguntándote por qué. Imagina desesperación. Esa sensación helada que te dice que no hay salida, que has intentado todo y que nada ha funcionado, ni funcionará jamás. Ahora, escucha bien. ¿Y si te dijera que todo eso fue en vano? ¿Qué si todas esas lágrimas, todo ese sufrimiento, toda esa desesperación, simplemente no sirvieron para nada? Sé que suena duro. Sé que quizás choca con todo lo que te han contado, con todo lo que has creído. Porque tendemos a pensar que el sacrificio, la persistencia, el dolor, tienen una recompensa, ¿verdad? Que si luchas lo suficiente, si sufres lo suficiente, si oras lo suficiente, al final, algo tiene que cambiar. Algo tiene que ceder. El muro tiene que caer. Pero, ¿qué pasaría si te enfrentaras a la cruda realidad de que, a pesar de tu fe más profunda, a pesar de arrodillarte día tras día, de clamar con toda la fuerza de tu alma, nada cambia? ¿Qué si esa fe inquebrantable de la que tanto se habla, en este caso particular, fuera, en realidad, una ilusión? Una hermosa y dolorosa ilusión que no consiguió mover ni una sola pieza del tablero, que no cambió absolutamente nada en la situación que te rompía el corazón. Es una pregunta incómoda, lo sé. Casi una herejía para algunos. Porque nos han enseñado la historia de Santa Mónica. Una madre. Una figura de devoción, de paciencia infinita. Nos la presentan como el ejemplo perfecto de cómo la oración de una madre puede, literalmente, derribar muros. Nos cuentan que sus lágrimas fueron escuchadas, que su hijo, Agustín, aquel joven brillante pero perdido en un laberinto de decisiones que le alejaban cada vez más del camino que ella anhelaba para él, finalmente cambió su rumbo. ¿Ves su imagen? Quizás la has visto en un retablo, en un libro, o te han hablado de ella en alguna iglesia. La madre piadosa, con el rostro marcado por la pena pero iluminado por la esperanza. Y ves a su hijo, Agustín. Un nombre que hoy resuena con sabiduría, con santidad. Pero la imagen que Mónica veía durante años era muy diferente. No era el santo doctor de la iglesia que conocemos hoy. Era un joven, sí, increíblemente inteligente, con una mente que absorbía ideas, filosofías, placeres, un joven que vivía, a los ojos de su madre, en un mundo de sombras. Un mundo que la aterrorizaba. El dolor de Mónica no era abstracto. Era real. Era el dolor de una madre que veía a su hijo tomar caminos que ella creía destructivos. Caminos que lo alejaban de lo que ella consideraba la verdad, la luz. Era el dolor de ver su potencial malgastado, su alma en peligro. ¿Y ella, qué hacía? Lo que sabía hacer. Lo que le dictaba su fe, su corazón. Orar. Llorar. Suplicar. Y aquí volvemos a la pregunta que no te deja tranquilo, ¿verdad? Si la historia es tan inspiradora, si la fe de Mónica fue tan poderosa, ¿cómo es posible que esta madre orara tanto? ¿Y por tanto tiempo? Hablamos de 18 años de ver a su hijo sumergido en estilos de vida, en compañías, en filosofías que la destrozaban. 18 años de lágrimas. 18 años de oraciones aparentemente sin respuesta. Piensa en ello. 18 años. ¿Cuánto tiempo es eso en tu vida? ¿Qué has vivido? ¿Qué has cambiado en los últimos 18 años? Ahora imagina pasar todo ese tiempo pidiendo, suplicando por lo mismo, por el mismo cambio en la persona que más quieres, y ver, día tras día, mes tras mes, año tras año, que la situación empeora. Que tu hijo se aleja más. Que parece que tus palabras no le llegan, que tus lágrimas no le conmueven, que tus oraciones, bueno, que tus oraciones simplemente rebotan contra un muro invisible. ¿No te hace dudar? ¿No te hace preguntar si, quizás, la narrativa romántica de la oración poderosa es solo eso, una narrativa? Una bonita historia para consolarnos, pero que no se ajusta a la dura realidad donde a veces, a pesar de todo tu esfuerzo y toda tu fe, las cosas simplemente no mejoran. ¿Qué le dirías a Mónica en uno de esos días, quizás en el año 10º de su lucha?
¿Le dirías que siga orando, que siga llorando? O, siendo honesto contigo mismo, pensarías que quizás ya es hora de aceptar la situación, de dejar de sufrir por algo que parece no tener arreglo, de admitir que, en este caso, la fe no fue suficiente para cambiar a su hijo? Es una idea incómoda, ¿verdad? La idea de que la fe, por muy sincera que sea, pueda ser impotente frente a la voluntad o el destino de otro. Es fácil mirar la historia de Santa Mónica hoy, con el beneficio de saber el final, y decir, ah, claro, sus oraciones funcionaron. Pero ponte en su piel en aquellos 18 años. Sin saber el final. Solo viendo el presente, un presente que te desgarra. Ver a tu hijo, a quien amas más que a tu propia vida, vivir una vida que tú crees que lo está destruyendo. Y sentir que eres impotente. Que tus palabras, tus acciones, tu fe, no tienen el impacto que anhelas. ¿Cómo sostuvo ella la esperanza durante casi 2 décadas de aparente fracaso? ¿Era una fe ciega? ¿Una negación de la realidad? ¿O había algo más profundo en su persistencia que escapa a nuestra lógica de causa y efecto inmediata? La pregunta sigue ahí, flotando en el aire. Una madre bañando a su hijo en lágrimas y oraciones durante 18 años. Y un hijo que, durante todo ese tiempo, parecía hacer oídos sordos. Desde una perspectiva puramente humana, pragmática, ¿cómo es posible defender la idea de que esas oraciones estaban teniendo algún efecto? ¿No es más fácil pensar que fue coincidencia, que él cambió por otras razones, que el sufrimiento de Mónica fue, tristemente, una parte dolorosa pero irrelevante de su vida? Pero, ¿realmente fue así? ¿Fue todo ese dolor, toda esa fe, toda esa persistencia, simplemente, nada? ¿O estamos entendiendo mal el verdadero significado, el verdadero poder de esa perseverancia que va más allá de la gratificación inmediata? Es posible que estemos buscando la respuesta en el lugar equivocado o esperando la respuesta en el tiempo equivocado. La historia de Santa Mónica es mucho más compleja y, quizás, mucho más desafiante de lo que la versión simplificada nos deja ver. Porque si te atreves a mirar esos 18 años de frente, sin edulcorar la aparente falta de resultados, te obligas a hacerte preguntas difíciles sobre la fe, sobre el sufrimiento, sobre la voluntad humana y, sí, sobre el tiempo de Dios. Es fácil celebrar el milagro final. Lo difícil es comprender y valorar la agonía del proceso. La fe que se mantiene viva no porque vea resultados, sino a pesar de no verlos. Las lágrimas que siguen cayendo no por desesperación, sino por un amor que se rehúsa a rendirse. Entonces, la pregunta persiste. ¿Fue todo eso inútil? ¿O hay una verdad oculta en las lágrimas de una madre que tardaron 18 años en ver su fruto? Prepárate, porque la respuesta no es tan sencilla como parece. Y el camino para encontrarla nos hará cuestionar mucho de lo que damos por sentado sobre el poder de la oración y la naturaleza de la fe perseverante. Imagina por un momento. Ponte en el lugar de alguien que ha visto crecer a la persona que más ama. Desde un bebé indefenso, pasando por la curiosidad de la infancia, la rebeldía de la adolescencia, hasta convertirse en un adulto joven, lleno de energía, de talento, con una mente brillante. Alguien destinado a cosas grandes. Ahora, imagina pasar los siguientes 17 años de tu vida viendo a esa misma persona alejarse. No solo físicamente. Alejarse de tus valores, de tus creencias, de todo lo que tú consideras que es bueno, verdadero y esencial para una vida plena. Verle abrazar ideas que te aterran, tomar caminos que te parecen peligrosos, rodearse de influencias que consideras destructivas. 17 años de una separación que no se mide en kilómetros, sino en la distancia abismal entre dos formas de entender la existencia. ¿Cómo te sentirías? ¿Mantendrías la esperanza, esa pequeña chispa que te dice que las cosas pueden cambiar? ¿O, honestamente, llegaría un punto en el que pensarías que ya es suficiente, que has luchado bastante, que quizás, solo quizás, es hora de rendirte? Estamos hablando de un periodo de tiempo considerable. 17 años. En el mundo en el que vivió Mónica, un mundo que, aunque distante en el tiempo, hablamos de los tiempos del Imperio Romano tardío, un caldo de cultivo de ideas diversas, de filosofías exóticas, de tentaciones al alcance de una mente inquieta como la de su hijo, el dolor de una madre que ve a su hijo descarriarse es algo que trasciende las épocas. Su hijo, Agustín, era un joven extraordinariamente inteligente. Eso era innegable. Su mente era un torbellino,
ávida de conocimiento, de experiencias. Pero esa misma brillantez lo llevó por caminos que Mónica no podía comprender y mucho menos aprobar. Él, Agustín, buscaba respuestas fuera de la fe sencilla y profunda que ella le había intentado inculcar. Se sentía atraído por filosofías que prometían una comprensión del mundo más racional, más moderna para su época. Se sumergió en el maniqueísmo, una doctrina que, para Mónica, era simplemente una oscuridad que envolvía el alma de su hijo. Era como verlo caer en una trampa, seducido por promesas falsas, por una visión del mundo que negaba verdades fundamentales para ella. Y no era solo una cuestión intelectual. La vida de Agustín, en su búsqueda de placer, en sus relaciones, en sus ambiciones mundanas, era un espejo que reflejaba todo lo que Mónica temía. Ella veía su vida, su alma, alejándose cada vez más de la luz que ella creía que era la única verdadera. Imagina su vergüenza cuando, quizás, algún conocido le preguntaba por su hijo. ¿Qué podía decir? ¿Que el joven brillante del que estaba tan orgullosa estaba inmerso en sectas y vivía una vida desordenada? El dolor era público y privado. El peso de la desaprobación social se sumaba a la agonía personal. Recuerdo, o al menos, la historia nos cuenta, momentos que debieron ser puñaladas directas a su corazón. Como aquella vez, al principio de esta larga travesía de 17 años, en la que Mónica, desesperada, quiso compartir la mesa con su hijo, compartir un espacio de intimidad madre-hijo. Y él, ya inmerso en sus nuevas ideas, se negó. La rechazó. Le dijo que no podía compartir la mesa con alguien que tenía creencias tan anticuadas. Para una madre, eso debe haber sido un golpe devastador. No solo rechazo de sus ideas, sino rechazo de su persona, de su amor, en un acto tan básico como compartir el pan. ¿Cómo reaccionas a eso? ¿Te enfadas? ¿Te rindes? Mónica, según nos cuenta la tradición, lloró. Y oró. Y siguió orando. Pero lo impactante, lo que nos obliga a plantearnos esas preguntas incómodas, es que, desde una perspectiva meramente humana, lógica, pragmática, esas oraciones parecían no tener ningún efecto. Durante 17 largos años, las lágrimas de Mónica se secaban en su rostro, sus rodillas se gastaban de tanto arrodillarse, sus súplicas llenaban el aire y la vida de Agustín seguía por el mismo camino. Incluso, a veces, parecía que se hundía más. Él seguía con sus filosofías, seguía con su estilo de vida, seguía ignorando, peor aún, desafiando abiertamente todo lo que ella representaba. Si la oración es tan poderosa como nos dicen, si Dios escucha el clamor de un corazón afligido, y si no hay amor más puro e intenso que el de una madre por su hijo, ¿por qué Dios permitiría tanto sufrimiento, tanta agonía, durante casi 2 décadas sin mostrar el más mínimo signo de cambio? Es una pregunta que duele, que cuestiona la naturaleza misma de la intervención divina. ¿Es que Dios no la escuchaba? ¿Es que no le importaba? ¿Es que, simplemente, sus oraciones no tenían el poder necesario para superar la voluntad o el libre albedrío de Agustín? Piensa en la carga emocional de esos años. Cada día era un acto de fe contra la evidencia. Cada noche era una batalla entre la esperanza y la desesperación. Ver a tu hijo triunfar en el mundo, ascender en su carrera, era un orador brillante, un retórico codiciado, y al mismo tiempo sentir que, espiritualmente, se estaba perdiendo. Era una victoria vacía para ella. Quizás, después del primer año, Mónica pensó, esto pasará. Es solo una fase. Después del tercer año, está experimentando. Volverá a casa. Después del quinto, se dará cuenta de su error. Pero después de 10 años, y luego 12, 14, 17, ¿qué te dices a ti mismo? La realidad se impone con una fuerza brutal. La aparente falta de resultados grita más fuerte que cualquier promesa de fe. ¿No es razonable, desde un punto de vista humano, concluir que la oración no estaba funcionando? Que, por mucho que rezara, la decisión de Agustín de vivir su vida a su manera era inquebrantable, impermeable a las súplicas divinas? ¿Qué fuerza humana o divina puede romper la voluntad de un individuo adulto? Esta es la derrota aparente de Mónica. Una derrota que se mide en los años de silencio, en la ausencia de la respuesta anhelada. Parecería que, en este largo y doloroso capítulo de su vida, la fe de Mónica se encontró con un muro infranqueable. Un muro hecho de la obstinación de su hijo,
de las seducciones del mundo, del paso inexorable del tiempo sin cambios. ¿Qué sentido tiene persistir cuando la realidad te golpea con tanta contundencia, día tras día, año tras año? ¿No sería más sensato abandonar? Pero la historia nos desafía. La historia de Mónica nos obliga a mirar más allá de la superficie de esos 17 años de aparente silencio. Nos obliga a preguntarnos, ¿es la falta de resultados inmediatos o incluso de resultados en un plazo razonable una señal inequívoca de que la oración no funciona? ¿O, quizás, hay algo más profundo en juego? ¿Una dinámica diferente entre la fe humana y el plan divino? ¿Algo que no se ajusta a nuestra impaciencia, a nuestra necesidad de ver efectos tangibles y rápidos? ¿Y si esos años de silencio no eran realmente silencio? ¿Y si la aparente derrota era solo una parte de un proceso mucho más largo, mucho más misterioso, que Mónica aún no podía discernir? Imagina que has pasado, como vimos, 17 años. 17 años de dolor, de súplicas, de ver cómo la persona que más te importa se aleja por un camino que te parece oscuro y peligroso. Has intentado hablar, has llorado, has orado y, aparentemente, nada ha funcionado. Estás agotado. Tu esperanza pende de un hilo, tan delgado que casi no lo ves. Y en ese momento, buscas consejo. Buscas a alguien con sabiduría, alguien de fe, que quizás pueda ofrecerte una palabra de luz en tu oscuridad. Y te encuentras con una persona así. Le cuentas tu historia. Le describes tu agonía, tus miedos, la vida que lleva tu hijo. Le confiesas tus 17 años de lágrimas y de oraciones que parecen estrellarse contra un muro. Y esta persona, después de escucharte, quizás viendo la profundidad de tu desesperación, quizás movido por algo que tú no puedes percibir, te mira y te dice algo. Algo que se convertiría en una de las frases más famosas de la historia. Te dice, es imposible que perezca el hijo de tantas lágrimas. Detente un segundo. Siente el peso de esas palabras. Es imposible que perezca el hijo de tantas lágrimas. Dicho por alguien a quien respetas, alguien con autoridad espiritual. ¿Qué harías con esa frase? ¿Cómo resonaría en tu corazón después de 17 años de aparente fracaso? Para Mónica, que llevaba esa carga inmensa, esas palabras debieron ser como un bálsamo. Una promesa. Una garantía. Algo a lo que aferrarse en medio de la tormenta. Es fácil imaginar el suspiro de alivio, las lágrimas que quizás cambiaron, por un instante, de dolor a esperanza. Imposible. Después de tantos años de sentir que la perdición de su hijo era inevitable, escuchar que era imposible que se perdiera, debió ser un momento de luz cegadora. Recibió esa promesa. Esa especie de profecía. Un aval de que su fe no había sido en vano, que sus lágrimas tenían un poder que ella no había medido. Que al final, el resultado sería el que ella anhelaba. Pero aquí viene la pregunta que te hace reflexionar, la que te revuelve por dentro. ¿Fue esta frase un punto de inflexión real en el sentido de que todo cambió de la noche a la mañana? ¿O fue solo un consuelo temporal, una forma de animar a una madre desesperada, pero que no alteró la realidad inmediata de su situación? Piensa en ello. Mónica escuchó esas palabras. Las atesoró. Se llenó de una esperanza renovada. Pero, ¿Agustín se levantó al día siguiente transformado? ¿Abandonó de inmediato su vida pasada, sus ideas, sus compañías? La historia nos dice, no. La vida de Agustín, después de esa promesa, siguió siendo, en gran medida, la misma. Continuó su carrera. Continuó explorando filosofías que inquietaban a su madre. Continuó viviendo de una manera que, para ella, era motivo de constante preocupación. Entonces, ¿qué significado tenía realmente esa promesa? Si era imposible que pereciera, ¿por qué el proceso de cambio no se aceleró drásticamente? ¿Por qué Mónica siguió sufriendo, siguió esperando, siguió orando, después de haber recibido esa garantía? Esto nos plantea una nueva capa de preguntas, más sutiles pero igualmente desafiantes. Quizás el obispo solo quiso darle esperanza, sin tener una certeza divina real. ¿O la promesa era genuina, pero nosotros, o Mónica en ese momento, entendemos mal el tiempo de Dios? ¿Entendemos mal cómo funciona la respuesta divina? Creemos que una promesa significa un cambio inmediato, una solución instantánea a nuestro problema. Pero,
¿Y si no es así? Si tú hubieras sido Mónica, con esa promesa resonando en tus oídos, pero viendo que los meses pasaban y la vida de tu hijo seguía igual, ¿qué pensarías? ¿Empezarías a dudar de la promesa? ¿Pensarías que la entendiste mal? ¿O tu fe se pondría a prueba de una manera aún más profunda? Ya no la fe en si Dios puede oírte, sino la fe en que la promesa se cumplirá a pesar de la evidencia actual en su contra. Era una semilla de esperanza, sí. Una semilla preciosa, plantada en tierra fértil por las lágrimas y la fe de Mónica. Pero una semilla necesita tiempo para germinar. Necesita ser cuidada, incluso cuando no ves nada sobre la superficie. Necesita resistir las inclemencias del tiempo. Y el terreno en el que esa semilla fue plantada, el corazón y la mente de Agustín, no era un terreno fácil. Estaba lleno de malas hierbas, de piedras, de raíces profundas de hábitos e ideas arraigadas durante 18 años. La promesa no actuó como una varita mágica que instantáneamente despejó ese terreno. La lucha de Agustín consigo mismo, su exploración intelectual, sus resistencias, todo eso continuó después de que Mónica oyera aquellas palabras. La promesa le dio a Mónica una razón para seguir adelante, sí, para no caer en la desesperación total que acechaba en cada esquina. Le dio una certeza del resultado final, pero no le ahorró la dificultad del proceso. ¿Cómo manejas eso? Tienes la palabra de que, al final, todo estará bien. Pero el mientras tanto sigue siendo doloroso, incierto, lento. Sigue requiriendo tus lágrimas, tus oraciones, tu paciencia. ¿No es una forma cruelmente sutil de probar la fe? Darte la certeza del destino, pero hacer que el camino sea largo y arduo. Piensa en la soledad que Mónica pudo haber sentido en esos momentos. Tenía la promesa del obispo, pero ¿quién más la entendía? ¿Quién más veía con sus ojos la aparente contradicción entre la promesa y la realidad diaria? Probablemente, la mayoría seguía viendo a Agustín como siempre. Y ella, con su secreto, con su esperanza confirmada por una autoridad, pero sin ver aún el fruto de esa esperanza. Esta fase de la historia de Mónica es crucial porque nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de las promesas divinas, si consideramos la frase del obispo como tal, y sobre la perseverancia. Nos muestra que una promesa de un resultado futuro no siempre elimina la lucha del presente. Que a veces, la fe no consiste en ver la montaña moverse en el instante en que lo pides, sino en seguir creyendo que se moverá, incluso cuando sigue ahí, inamovible, día tras día, mes tras mes, año tras año. La semilla de esperanza fue plantada. Era una semilla poderosa, respaldada por una autoridad. Pero para que esa semilla finalmente germinara, para que rompiera la dura tierra de la resistencia de Agustín y creciera hacia la luz, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué otros eventos, qué otras luchas, qué otros encuentros fueron necesarios en el camino de Agustín para que la promesa a Mónica finalmente se manifestara? La historia está lejos de terminar. Y la espera, después de la promesa, a veces puede ser tan desafiante como la espera sin ella. Hemos hablado de años de espera, de lágrimas derramadas, de una promesa recibida que, al menos al principio, no pareció acelerar el cambio que Mónica tanto anhelaba en su hijo. 17 años de verle seguir un camino que a ella le parecía cada vez más oscuro. Luego, esa frase de esperanza. Una semilla plantada. Pero la realidad seguía siendo terca. Agustín continuaba su vida, con sus búsquedas, sus ideas, sus hábitos. Entonces, un día, Agustín decide mudarse. Se va de Tagaste, su ciudad natal. Se va de Cartago, donde había estado enseñando. Su ambición académica, su búsqueda de mejores oportunidades lo llevan a dar un gran paso. Se traslada a Milán, una de las ciudades más importantes del imperio en ese momento. Un centro de cultura, de política, y sí, también de nuevas ideas y desafíos. ¿Y Mónica? ¿Qué hace Mónica? Se queda en casa, confiando únicamente en la promesa que le hicieron y esperando a que su hijo, a cientos de kilómetros de distancia, cambie milagrosamente. No. Mónica hace algo que, desde una perspectiva humana, podría parecer simplemente lo que haría una madre desesperada. Mónica decide seguirlo. Viaja a Milán. Ahora, aquí es donde la pregunta se vuelve fascinante y un poco perturbadora. Es una simple coincidencia que Santa Mónica, después de 18 años, sumando el año extra hasta este punto, de oraciones y lágrimas,
decidiera emprender un viaje largo y peligroso para seguir a su hijo a una ciudad lejana? ¿O hay una fuerza mayor en juego, guiando sus pasos, entrelazando sus oraciones con sus acciones físicas? Piensa en el viaje en aquella época. No era subir a un tren o a un avión. Era un viaje por mar, con sus riesgos. Luego quizás por tierra, por caminos inciertos. Era costoso, era físicamente agotador, era peligroso para una mujer. ¿Qué impulso tan poderoso te lleva a hacer algo así, después de tantos años de aparente impotencia? ¿Es solo instinto materno llevado al extremo? ¿O es la fe, esa fe inquebrantable de la que hemos hablado, la que la mueve, casi como si fuera impulsada por una mano invisible que le dice: «Ve, ¿tu lugar está allí?» Llega a Milán. Una ciudad grande, bulliciosa, llena de gente. Encuentra a Agustín. Y aquí sucede otro de esos cruces del destino que te hacen pensar. En Milán, el obispo, la figura espiritual más prominente de la ciudad, no era otro que San Ambrosio. Un hombre de inmensa sabiduría, elocuencia y autoridad moral. Un faro de la fe cristiana en medio de un mundo turbulento. Y Mónica, al llegar a Milán, se pone en contacto con Ambrosio. Busca su guía, su consuelo. Y, quizás más importante, le habla de su hijo Agustín. Volvamos a la pregunta provocadora. ¿Estaba Mónica simplemente persiguiendo a su hijo, incapaz de soltarlo, aferrándose a él por un amor maternal que, a veces, puede ser asfixiante? ¿Era su presencia constante, su vigilancia discreta o no tan discreta, solo el acto de una madre preocupada? ¿O su presencia física en Milán, resultado de su decisión de viajar, alimentada por sus años de oración y por la promesa recibida, fue crucial de una manera que ella misma quizás no comprendía del todo en ese momento? Es posible que las oraciones de Mónica no solo actuaran en el ámbito espiritual, pidiendo por el cambio de corazón de Agustín, sino que también estuvieran guiando los eventos en el mundo físico? ¿Que estuvieran, de alguna manera misteriosa, dirigiendo las circunstancias para poner a Agustín en el lugar adecuado, en el momento adecuado y junto a las personas adecuadas? Suena casi como a manipulación divina, o al menos, a una intervención mucho más activa de lo que solemos imaginar cuando pensamos en la oración. No solo pedir por un resultado, sino que la oración se convierta en una especie de fuerza que alinea los acontecimientos. Si crees que fue pura coincidencia, bueno, es una serie de coincidencias notables, ¿verdad? Que Agustín, buscando avanzar en su carrera, terminara precisamente en Milán. Que en Milán estuviera uno de los pensadores cristianos más influyentes de la época. Y que Mónica, movida por un impulso que venía de sus 18 años de fe y dolor, decidiera ir tras él y al llegar encontrara precisamente a este obispo. ¿Qué hacía Mónica en Milán día tras día, mes tras mes? Además de estar cerca de su hijo, además de seguir orando incansablemente, sus lágrimas y sus súplicas no cesaron con el viaje. Se integró en la comunidad cristiana de Milán, bajo la guía de Ambrosio. Absorbió sus enseñanzas. Y, lo que es fundamental, probablemente hablaba constantemente con Ambrosio sobre su hijo. Pudo ser que su presencia allí, su testimonio silencioso, su persistencia visible, tuviera un efecto en Agustín. No una presión directa, quizás, sino una influencia sutil, constante. Saber que su madre estaba allí, que seguía firme en su fe, que era respetada en esa comunidad. Pudo ser que esto, sumado a sus oraciones, creara un ambiente espiritual alrededor de Agustín, preparándolo de alguna manera para lo que vendría. No estamos diciendo que Mónica forzó la conversión de Agustín. Eso iría en contra de la idea del libre albedrío. Pero, ¿es posible que sus oraciones, manifestadas en su acto de seguirlo a Milán y de buscar la ayuda de Ambrosio, crearan las condiciones para que el cambio fuera posible? ¿Para que la semilla plantada, esa promesa del obispo, encontrara finalmente la oportunidad de germinar? Es una idea poderosa, y un poco inquietante si lo piensas bien. Que tu fe y tus oraciones no solo son una conversación íntima con lo divino, sino que pueden tener consecuencias tangibles en el mundo, moviendo personas y circunstancias de maneras que no podemos prever ni controlar completamente. Que la fe perseverante de una madre pueda, metafóricamente hablando, trazar un camino geográfico y espiritual para su hijo. La presencia de Mónica en Milán, entonces, deja de ser una simple nota a pie de página en la historia. Se convierte en un elemento activo, una pieza clave en un rompecabezas complejo. Ella puso a su hijo,
a través de su propia acción guiada por la fe, en el camino de escuchar a San Ambrosio. Y en Milán, Agustín, con su mente siempre inquisitiva, comenzó a ir a escuchar los sermones de Ambrosio. Al principio, quizás, por mera curiosidad intelectual, para admirar su oratoria. Pero, sin darse cuenta, estaba exponiéndose a algo que desafiaría sus ideas, que empezaría a resquebrajar los muros internos que había construido a lo largo de esos 18 años. Fueron esas palabras de Ambrosio, escuchadas en Milán gracias, en parte, a la persistencia de Mónica, suficientes para una transformación real? ¿O necesitaba Agustín algo más que la brillantez de un orador y la presencia constante de su madre orante? El camino a Milán puso las piezas en su sitio, pero el verdadero trabajo, la verdadera batalla, apenas estaba comenzando en el corazón de Agustín. Estamos en Milán. Mónica está allí, cerca de su hijo, orando, tejiendo su fe en el día a día de esa bulliciosa ciudad. Y Agustín, el objeto de esas 19 años de lágrimas y súplicas, un año más ha pasado desde que Mónica llegó a Milán, está haciendo algo que su madre anhelaba, está escuchando. Pero no necesariamente de la manera que ella inicialmente esperaba. Agustín, con su mente aguda y su reputación creciente como retórico, comienza a asistir a las prédicas de San Ambrosio. Al principio, como ya mencionamos, quizás por curiosidad profesional, para evaluar la oratoria del famoso obispo. Él buscaba fallos, inconsistencias, como un crítico experimentado. Y, sin embargo, algo empezó a suceder. Mientras escuchaba a Ambrosio, Agustín descubrió que las objeciones intelectuales que tenía contra la fe cristiana, especialmente contra los textos bíblicos que él consideraba primitivos o contradictorios, comenzaron a disolverse. Ambrosio tenía una forma magistral de interpretar las Escrituras, de encontrar significados más profundos, alegóricos, que Agustín con su mente literalista no había percibido. El muro intelectual de Agustín, ese que él había construido con tanto esmero usando la filosofía y la lógica, comenzó a mostrar grietas. Pero no era solo una batalla de ideas. La lucha de Agustín era ferozmente interna. Era una batalla en su corazón, en su voluntad. Él anhelaba la verdad, anhelaba la sabiduría que veía brillar en hombres como Ambrosio. Pero al mismo tiempo, estaba atado. Atado a sus hábitos, a sus deseos carnales, a su ambición mundana, a relaciones que, en el fondo, sentía que no le llenaban pero de las que no podía, o no quería, desprenderse. Era un hombre dividido. Una mente brillante atrapada en una jaula de sus propias pasiones y decisiones. Se sentía miserable, inquieto. Buscaba la felicidad en el mundo, pero cada logro, cada placer, cada relación, lo dejaba con una sensación de vacío. Empezó a leer textos filosóficos que hablaban de una vida superior, de la virtud, pero le faltaba la fuerza para poner esas ideas en práctica. Veía el ideal, pero se sentía incapaz de alcanzarlo. Ahora, aquí viene la pregunta que nos desafía directamente. La pregunta que muchos evitan, porque es compleja y toca fibras sensibles. ¿Puede la oración de otra persona realmente influir en las decisiones más íntimas y profundas de alguien más? ¿Puede la fe y las lágrimas de una madre, Mónica, de alguna manera misteriosa, estar actuando sobre la voluntad, sobre el corazón, sobre la mente de su hijo Agustín, que está lidiando con esta lucha interna? ¿O la conversión, el cambio fundamental en la vida de una persona, es un proceso puramente individual, una decisión que solo le pertenece a uno mismo, libre de cualquier influencia externa, incluso la más piadosa? Es fácil decir, claro que sí, la oración intercesora funciona. Pero, ¿cómo? Exactamente como las súplicas de Mónica, pronunciadas en voz alta o en el silencio de su alma, a veces cerca de Agustín, a veces a distancia, estaban llamando a la puerta del corazón de su hijo. Piensa en las posibilidades. ¿Es una influencia espiritual directa? Una acción divina, solicitada por la oración de Mónica, que de alguna manera toca el alma de Agustín, suaviza su resistencia, ilumina su entendimiento? Si es así, ¿cómo se reconcilia eso con su libre albedrío? Si la oración de Mónica puede, de alguna manera, inclinar la balanza de sus decisiones más íntimas, ¿es Agustín verdaderamente libre en su proceso de conversión? Es una pregunta espinosa que ha debatido la teología durante siglos. ¿Es una influencia psicológica? El simple hecho de saber que su madre, a la que, a pesar de todo, amaba, estaba orando por él, estaba allí, firme en su fe, creando un recordatorio constante de otro camino posible?
Su presencia silenciosa actuando como un contrapeso a las voces del mundo que lo seducían. Ver la coherencia y la paz en la fe de su madre frente a su propia inquietud pudo haber sido una influencia indirecta, subconsciente quizás, o es una acción divina que responde a la oración de Mónica, pero que actúa creando las condiciones externas y ofreciendo la gracia interna, pero sin forzar la voluntad de Agustín. Quizás la oración de Mónica no forzó a Agustín a convertirse, sino que facilitó que Dios le ofreciera la gracia de entender a Ambrosio, la gracia de sentir el peso de su propia miseria, la gracia de desear una vida mejor. Y fue Agustín quien, en última instancia, tuvo que elegir si aceptaba o rechazaba esa gracia. Es un misterio. Un espacio donde lo humano y lo divino se encuentran de maneras que no podemos trazar con líneas rectas. Vemos a Agustín luchando. Vemos a Mónica orando. Vemos las palabras de Ambrosio haciendo efecto en su mente. ¿Cómo se conectan estos puntos? Cómo las lágrimas derramadas en un rincón de Milán estaban, de alguna manera, regando la semilla de cambio en el corazón de Agustín. Quizás no sea una cosa única. Quizás sea una combinación de todas ellas. La persistencia de Mónica en la oración, que demuestra un amor incondicional, actúa como un faro. Su presencia en Milán, un recordatorio constante. Las palabras de Ambrosio, que desafían su intelecto. Y, en respuesta a las oraciones de Mónica, una gracia divina que ilumina la verdad y le da fuerza para desear una vida diferente. Pero la decisión final, la rendición de su voluntad, seguía siendo suya. La oración de Mónica parecía crear el campo de batalla, proveer las armas, la gracia, la claridad, pero la lucha tenía que librarla Agustín. Esta lucha interna se intensificó en Milán. Las verdades que escuchaba de Ambrosio resonaban con la inquietud de su alma. Las exhortaciones a una vida virtuosa chocaban frontalmente con sus hábitos arraigados. Era como si la oración de Mónica, persistente y amorosa, fuera un llamado constante, un suave pero firme golpeteo en la puerta de su corazón, invitándolo a abrirse a algo más grande, a algo verdadero. Agustín llegó a un punto de crisis. Un punto en el que la tensión entre lo que intelectualmente veía como verdadero y lo que emocionalmente y por hábito seguía haciendo se volvió insoportable. Un punto donde la semilla plantada años atrás, regada por las lágrimas y alimentada por la gracia solicitada por su madre, estaba lista para romper la superficie. Esta lucha interna, este conflicto agonizante dentro de Agustín, llegó a su clímax. Un momento decisivo que tuvo lugar en un jardín bajo la sombra de una higuera. Un momento que, dicen, cambiaría todo para él. Y, por extensión, para Mónica. Pero, ¿fue ese momento el punto final de la historia? ¿El cese de todas las luchas y las dudas? ¿O fue, en realidad, el principio de un camino completamente nuevo, tanto para Agustín como para Mónica? Un camino lleno de nuevos desafíos, de nuevas comprensiones y de una relación madre-hijo transformada por la fe compartida. Hemos seguido el camino de Agustín. Su mente brillante, su corazón inquieto, su batalla interna entre el anhelo de verdad y la esclavitud de sus hábitos y deseos. Hemos visto cómo las palabras de Ambrosio resonaban en él, cómo la presencia y las oraciones de su madre, Mónica, tejían una red de influencia a su alrededor. La tensión crecía, el conflicto dentro de él se hacía insoportable. Y así llegamos a ese momento crucial. Un jardín en Milán. Agustín está allí, abrumado por su angustia. Siente la miseria de su estado, la incapacidad de cambiar por sí mismo a pesar de que su intelecto le dice que debe hacerlo. Llora con una intensidad que pocas veces había experimentado. Está al límite, completamente quebrado ante su propia impotencia. En ese instante, en medio de su agonía, escucha una voz. Una voz que parece venir de una casa cercana, la voz de un niño o una niña que repite una frase sencilla, casi como en un juego o una canción. Toma y lee. Toma y lee. Toye, leje. Toye, leje. Agustín interpreta esas palabras como una señal, una indicación directa para él. Había un ejemplar de las Escrituras cerca, en un banco. Lo toma. Lo abre al azar. Y sus ojos se posan en un pasaje particular. No importa tanto el pasaje en sí, aunque para él fue profundamente significativo. Lo que importa es lo que sucedió en ese preciso momento. Al leer esas palabras, la lucha cesó. La niebla se disipó.
La certeza, la paz, la resolución inundaron su ser. Era como si los muros que había construido alrededor de su corazón y su voluntad, esos muros que Mónica había estado intentando derribar con sus lágrimas y oraciones durante 19 años, simplemente cayeron. Colapsaron desde dentro. En ese instante, Agustín tomó la decisión fundamental. Rindió su voluntad. Aceptó la verdad que tanto tiempo había estado buscando y resistiendo. Se convirtió. Aquí tienes una respuesta. Una respuesta contundente, innegable, a esa pregunta provocadora con la que empezamos este viaje. ¿Sirvieron de algo las lágrimas y la desesperación de Mónica? ¿Fue su fe una ilusión que no cambió nada? La respuesta es no. No fue en vano. Sus lágrimas, sus oraciones, su sufrimiento, finalmente tuvieron una respuesta. El hijo de tantas lágrimas no pereció. Se salvó. Es un momento de triunfo. La culminación de una espera increíblemente larga y dolorosa. Imagina la escena. Agustín, transformado, va a buscar a su madre, a Mónica, que ha vivido para este momento, y le cuenta lo que ha pasado. Describe la voz, la lectura, la paz que ha encontrado. ¿Y Mónica? ¿Qué hace Mónica? Llora. Pero esta vez, las lágrimas son diferentes. Son lágrimas de una alegría inmensa, de un alivio que inunda el alma después de 19 años de angustia. Son lágrimas que confirman la promesa recibida, que validan cada súplica, cada noche sin dormir, cada momento de desesperación superado por la fe. La madre y el hijo, unidos por una fe que antes los separaba, ahora compartiendo un momento de éxtasis espiritual. Mónica había esperado este momento. Lo había deseado con cada fibra de su ser. Y ahora, aquí estaba. Su hijo, el joven brillante pero perdido, renacido en la fe. Pero incluso en este momento de éxtasis, surgen nuevas preguntas, más profundas y quizás más difíciles. Si Dios iba a responder a las oraciones de Mónica, si la promesa de que su hijo no perecería era segura, ¿por qué tardó 19 años? ¿Qué sentido tuvieron todos esos años de sufrimiento agonizante para Mónica y de perdición aparente para Agustín? ¿Significa esto que Dios solo responde a la oración después de muchos años de sufrimiento? ¿Es el sufrimiento un requisito? ¿Una especie de precio a pagar por la respuesta divina? Es una idea dura, ¿verdad? Que tengas que pasar por el fuego de la angustia durante décadas antes de ver una señal de que tu oración ha sido escuchada. ¿O fue la conversión de Agustín simplemente una recompensa directa a la increíble perseverancia de Mónica? ¿Una especie de premio por no haberse rendido? Si es así, ¿qué pasa con aquellos cuyas oraciones perseverantes no parecen obtener la respuesta que anhelan? ¿Significa que no oraron lo suficiente o que no sufrieron lo suficiente? Esa es una conclusión peligrosa y dolorosa. Quizás no se trate de una recompensa ni de un requisito de sufrimiento. Quizás la conversión de Agustín fue parte de un plan mucho más grande, un plan cuyo tiempo no se ajustaba a la impaciencia humana de Mónica, ni a la nuestra. Un plan que implicaba que Agustín pasara por sus propias experiencias, por su propia búsqueda, por su propia lucha interna, para estar listo para el momento de la gracia. Y las oraciones de Mónica, junto con la guía de Ambrosio y las circunstancias de Milán, ese giro del destino que vimos, estaban preparando el terreno, llamando a la puerta, creando las condiciones necesarias para que, cuando Agustín finalmente estuviera listo para abrirse, la gracia estuviera allí esperándolo. Desde esta perspectiva, los 19 años no fueron un castigo ni un requisito. Fueron el tiempo necesario para que el proceso madurara en el corazón y la mente de Agustín, y quizás también para que la fe de Mónica alcanzara una profundidad y una pureza que solo se logran a través de la prueba prolongada. Su sufrimiento no fue la causa de la respuesta, sino la condición a través de la cual su fe fue purificada y fortalecida mientras esperaba esa respuesta. Mónica vivió para ver el fruto de sus lágrimas. Vio a su hijo, no solo convertido, sino convertido en alguien que se convertiría en una de las mentes y almas más grandes de la historia. Su alegría fue inmensa, casi abrumadora. Había completado su misión terrenal con respecto a su hijo. La historia de Santa Mónica es, sin duda, un testimonio poderoso de la fe, la perseverancia y el poder de la oración intercesora. Es una historia que nos inspira y nos da esperanza. Pero,
Al mirar esos 19 años de espera, de aparente silencio divino, y el momento dramático de la respuesta, nos vemos obligados a mirar más allá de la simple narrativa de ora fuerte y obtendrás lo que quieres. ¿Qué nos enseña realmente esta historia sobre la oración en nuestras propias vidas? Sobre esos deseos profundos por los que oramos incansablemente, a veces durante años, sin ver resultados? ¿Qué nos dice sobre la fe en medio del silencio? ¿Y qué nos revela sobre el misterioso tiempo de Dios, que rara vez coincide con nuestro tiempo? La historia de Mónica culmina en este jardín, pero su lección, su verdadero legado, va mucho más allá de la conversión de un solo hombre, por muy importante que éste fuera. Nos llama a reflexionar sobre nuestra propia paciencia, nuestra propia comprensión de la fe y nuestra voluntad de confiar en un plan que a menudo está velado para nosotros. Hemos viajado a través de la historia de Santa Mónica. Hemos mirado de frente esos 19 años de lágrimas. Hemos planteado preguntas incómodas sobre la aparente ineficacia de la oración, sobre la espera que parece eterna, sobre el misterioso tiempo de Dios. Hemos visto la semilla de esperanza plantada por una promesa y la larga gestación de un cambio en el corazón de Agustín, que culminó en ese jardín en Milán. Ahora, en este punto final de nuestra reflexión, es hora de atar los cabos sueltos y quizás, de desatar algunas de tus propias certezas. Porque la historia de Mónica no es solo una anécdota piadosa de un pasado distante. Es un espejo que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos, a nuestra propia fe, a nuestras propias luchas y a la forma en que encaramos esos muros que parecen infranqueables en nuestras vidas. Recuerda la pregunta inicial, la que quizás te hizo quedarte, ¿y si tantas lágrimas y sufrimiento no sirvieron para nada? La historia del jardín nos dio una respuesta clara: sirvieron y mucho. Pero el verdadero aprendizaje va más allá de la simple confirmación de que la oración funciona al final. El verdadero muro que se derribó no fue solo la resistencia intelectual, moral o espiritual de Agustín. Sí, ese muro cayó en el jardín bajo la fuerza de la gracia y su propia voluntad. Pero, quizás, un muro igualmente importante, si no más, fue el que amenazaba con levantarse en el corazón de Mónica misma. Un muro de desesperación, de duda, de agotamiento, de la tentación de creer que Dios no escuchaba, o no le importaba, o que su fe era, de hecho, una ilusión impotente. La perseverancia de Mónica, alimentada por la promesa del obispo y por una fe que se negaba a morir, derribó el muro de su propia potencial desesperación. Y es ese muro interno de incredulidad o cansancio, el que a menudo nos impide ver los movimientos de la gracia en nuestras propias vidas y en la vida de aquellos por quienes oramos. La historia de Mónica nos grita una verdad incómoda: la oración no es una máquina expendedora divina. No introduces una petición y obtienes una respuesta previsible y a tiempo. No es un contrato donde tú cumples tu parte, orar y sufrir, y Dios cumple la suya, dar el resultado que tú quieres, cuando tú quieres. Es algo mucho más profundo, más misterioso, y que requiere una confianza radical. Orar como Mónica no es solo pedir. Es un acto de profunda entrega. Es decir, aquí está mi deseo, aquí están mis lágrimas, aquí está mi dolor, pongo todo esto en tus manos, sabiendo que tu tiempo no es mi tiempo, y que tu plan puede ser diferente y más grande de lo que yo puedo comprender ahora mismo. Es un acto de fe que se prueba y se refina precisamente en la espera, en el aparente silencio. Hemos preguntado por qué tardó 19 años. ¿Fue el sufrimiento un requisito? ¿Una recompensa? La historia nos sugiere que no. El sufrimiento fue la condición en la que se forjó la fe de Mónica. Fue la prueba que la hizo fuerte, que purificó su deseo, que la mantuvo volviéndose constantemente hacia lo divino cuando el mundo la decepcionaba. El tiempo no fue un castigo, sino el marco en el que Agustín pudo recorrer su propio camino, enfrentarse a sus propias luchas y estar listo, con su libre albedrío, para responder a la gracia que, quizás, ya estaba actuando en su vida de maneras sutiles gracias a las oraciones de su madre. Piensa ahora en tu propia vida. ¿Cuáles son los 19 años en tu historia? ¿Cuáles son esas situaciones por las que has orado incansablemente durante años sin ver el cambio que anhelas? ¿Es la salud de un ser querido? ¿Una relación rota? ¿Un sueño que parece imposible de alcanzar? ¿Una lucha personal contra un hábito o una debilidad? Es fácil orar cuando ves resultados rápidos. Es fácil creer cuando la respuesta llega a tiempo. Pero la historia de Mónica te desafía a orar, a creer, a perseverar, cuando el cielo parece estar en silencio.
cuando los 19 años se convierten en 20 o 25 o más. ¿Estás dispuesto a perseverar como Santa Mónica? ¿Estás dispuesto a seguir creyendo en medio de la aparente derrota, a seguir derramando lágrimas de fe cuando las de desesperación te llaman? ¿Estás dispuesto a confiar en que hay un plan, un tiempo, una acción divina que puede estar operando de formas que no ves, que no entiendes y que no controlas? Santa Mónica es patrona de las madres, sí, especialmente de aquellas que sufren por sus hijos. Pero su legado es para todos nosotros. Es un faro de esperanza para cualquiera que esté orando por un cambio, por una conversión, ya sea propia o ajena, por un milagro en una situación que parece estancada, bloqueada por un muro que parece imposible de derribar. Su historia nos recuerda que la fe no es optimismo ciego, sino una confianza radical en medio de la incertidumbre. Que la paciencia no es resignación, sino la certeza de que el trabajo de Dios, aunque lento a nuestros ojos, está en marcha. Que las lágrimas, esas que bañaron a su hijo durante tantos años, no fueron signo de debilidad, sino de una fortaleza y un amor que movieron el corazón del cielo y eventualmente el corazón de un hombre. Mira los muros en tu propia vida o en la vida de aquellos a quienes amas. Esos muros que te quitan el sueño, que te llenan de angustia. La historia de Mónica te invita a no dejar que el muro de la desesperación se levante en tu propio corazón. Te invita a seguir orando, a seguir confiando, a seguir amando con esa perseverancia que Mónica encarnó. Si las lágrimas de una madre, a través de casi 2 décadas de aparente silencio, pudieron ser parte del proceso que derribó un muro que parecía infranqueable en la vida de su hijo y que transformó su propia espera en un testimonio eterno, ¿qué milagros podrían manifestarse en tu vida? ¿Qué muros podrían empezar a resquebrajarse, lenta, misteriosamente, si tú decides no rendirte en la oración, si decides confiar en el proceso, si eliges mantener la fe viva, incluso en los largos años de la espera? La respuesta a esa pregunta, quizás, está esperando ser escrita en tu propia historia.